Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, una feliz tarde para todos. Nos encontramos en estas cápsulas bíblicas una vez más dándole gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, agradecidos infinitamente con el Señor por todas las bendiciones que podemos disfrutar día tras día. Estamos en este acompañamiento en su devocional diario. Recuerden que estamos leyendo este libro de Nuestro Pan Diario. Usted puede conseguir copias impresa o digital ahí en su página web, nuestropandiario.org. Hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 40. Mateo 25, 31 al 40. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a estar haciendo la lectura que corresponde para el día de hoy y se titula Servir al más pequeño. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esteban fue campeón estatal de carreras en la escuela y asistió a una prestigiosa universidad con una beca académica completa. Ahora vive en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y en el campo de la ingeniería química es sumamente respetado. Pero si le preguntaras cuál es su mayor logro, no mencionaría ninguna de estas cosas. Te contaría sobre sus viajes regulares a Nicaragua para ver cómo están los niños y los maestros del programa de tutoría que él ayudó a establecer en una de las zonas más pobres del país. Además, te diría cuánto ha enriquecido su vida este servicio. Uno de estos más pequeños. Esta frase de Jesús puede aplicarse a aquellos que, según los estándares del mundo, tienen poco o nada para ofrecernos a cambio de nuestros servicios. Los hombres, las mujeres y los niños que el mundo suele pasar por alto u olvidar por completo. Sin embargo, Jesús eleva exactamente a estas personas a una condición preciosa al decir: en cuanto lo hicisteis a ellos, a mí lo hicisteis. No hace falta que tengas un título de alguna universidad prestigiosa para entender lo que Cristo quiso decir. Servir al más pequeño es lo mismo que servirlo a Él. Lo único que hace falta es un corazón dispuesto. Pregunta: ¿quién te viene a la mente cuando escuchas la frase uno de estos pequeños? ¿Qué podrías hacer por esa persona? Pienso que es muy relativo el concepto o lo que podamos nosotros identificar o a quién podamos nosotros identificar como el más pequeño. No necesariamente debemos tomar esa frase de manera literal o esa expresión de manera literal hablando de niños. Los niños son parte de ese grupo que podríamos considerar el más pequeño, pero sí podemos entender o considerar que realmente a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de el más pequeño es a ese grupo de personas vulnerables, sean adultos, sean jóvenes, sean niños, pero personas vulnerables que están en una condición
difícil, en una condición inferior a la nuestra, y no inferior en su condición humana, sino en su modo de vivir, es decir, en su situación económica, en su situación física. Estamos hablando de aquellas personas que por diferentes circunstancias tienen que pasar muchas necesidades que seguramente nosotros no estamos pasando. Veo semana tras semana algunos videos de un predicador muy reconocido aquí en los Estados Unidos y cómo él hace campañas y hace un proyecto maravilloso para llevar alimentos a comunidades vulnerables, precisamente a los más pequeños, hablando, ya entendiendo lo que significa esta expresión. Y es imposible que no derrames lágrimas al ver la condición de vida de muchas de esas personas. Es totalmente impactante ver personas que prácticamente duermen en un piso de tierra, se cubren con lonas, con plásticos, con maderas, familias con niños comiendo prácticamente en el piso, cocinando de maneras muy rústicas, sin alimentos, sin ropa. Es decir, es una condición de vida supremamente inhumana y es imposible no derramar lágrimas al ver esta situación. Y esto es algo que nos rodea a todos, no importa en el lugar donde tú te encuentres, siempre va a existir personas que estén viviendo de esa manera, seguramente muy cerca de ti. Como cristianos y como iglesia, nosotros necesitamos entender cuál es nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Qué bueno que nosotros podamos tener edificios cómodos, edificios ostentosos, grandes, con muchos recursos. Eso no está mal, está bien. Pero cuando esa es la prioridad y cuando ese es el único esfuerzo y cuando los cristianos y los liderazgos se desvelan solamente pensando en las finanzas, pensando en cómo acrecentar las arcas, o cuando yo como cristiano, como persona, solamente pienso en cómo aumentar mi cuenta bancaria, pero no hay en nuestro corazón ni la más mínima intención o disposición de poder dar a los más pequeños, de poder dar a los demás, de poder sembrar en las personas. Es tan fácil hacer reír a alguien, es tan fácil hacer sentir a alguien valioso con tan poco. Nosotros muchas veces nos limitamos y pensamos que para ayudar a los demás tenemos que ser millonarios o tener muchos conocimientos, ser muy famosos. No, todos, absolutamente todos, estamos llamados a servir al más pequeño. Realmente, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, estamos llamados en servir al más pequeño y que podamos compartir lo que tenemos. Todos nosotros, por difícil que sea nuestra situación, seguramente estamos mejor que muchas otras personas y podemos ayudar, mucho o poco, pero podemos ayudar y compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Servir al más pequeño. Y no solamente en las cosas materiales, sino también en lo espiritual, que nosotros podamos compartir el Evangelio, que nosotros podamos sembrar la palabra del Señor en tantas personas que lo necesitan, que necesitan hacer un cambio radical en su vida, en su existencia, para que puedan vivir sintiéndose amados, sintiéndose apreciados, que tienen un Dios que les ama, que les perdona, que les guarda, que les guía. Usted y yo somos ese instrumento de Dios para ser sus manos, para ser sus pies. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en uno de estos pequeños? Bueno, si ya el Señor puso en tu corazón a una persona, hazlo, ayúdalo, y que esta semana sea una semana en la que puedas hacer algo por alguien más pequeño, que tú puedas sembrar de lo que Dios te ha dado para que ayudes a alguien que realmente lo necesita. Que Dios nos ayude y que todos podamos entender cuál es realmente nuestra misión en esta tierra y que podamos cumplirla como nos ha demandado el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por todas las cosas que recibimos de tu parte, Señor, porque nos bendices grandemente. A unos tienen mucho, otros no tienen tanto, pero definitivamente todos somos bendecidos
primeramente porque te tenemos a ti, porque nos has considerado parte de tu familia, nos has permitido ser hechos tus hijos, nos has dado el perdón de nuestros pecados y nos has dado la salvación. Las cosas materiales realmente no hacen la diferencia, solamente en la capacidad en la que podemos ayudar a otras personas. Quienes tienen mucho pueden ayudar más, quienes tienen poco pueden ayudar menos, pero todos podemos ayudar. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender la responsabilidad que tenemos de servir al más pequeño y danos ese valor para servir donde quiera que tú nos llames. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.